¿Qué tal? Les saluda Delia Saldívar desde nuestros estudios de Radio Bilingüe en Salinas, California. Es un gusto estar conduciendo de nueva cuenta este espacio de asuntos públicos Comunidad Alerta que le ofrecemos para mantenerlo informado sobre diferentes temas. La edición de hoy se produce con el apoyo de la Cooperativa Campesina. Los fondos vienen del CSD, State of California Community Development Department. Y en estos días casi todo y todos dependemos de la tecnología. En esta era digital, ahora más que nunca debemos estar protegidos de que no nos roben la identidad, de no ser víctimas de fraudes y engaños. Cada día más y más personas reciben amenazas cibernéticas. Por eso es importante que comprendamos los conceptos básicos de seguridad cuando estamos en línea para proteger nuestros sistemas y datos y sobre todo nuestra información personal. Hoy en Comunidad Alerta, Max Passeri, responsable de seguridad de Averro, nos explicará qué es la ciberseguridad personal y nos dará consejos y sugerencias de cómo protegernos. Así es que muy atentos porque pues en ese celular, en esas laptops, en esas computadoras que tenemos, pues estamos conectados con el mundo entero y hay muchas personas pues que hacen su domingo estafando a las personas y usando información. Max Passeri, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de este tema que para mí un poquito enredoso porque mandaste unas palabras ahí muy complicadas como phishing y unas palabras raras, pero que son técnicas para robar identidad, para pues a hackearte ahí tu sistema. Gracias por estar con nosotros, Max. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, un gusto. Primero, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Qué es ciber? ¿Es el Internet? ¿Es esa red inalámbrica que nos envuelve a todos y que estamos conectados? Sí, correcto. Es un término que se usa, viene de cyber o cyber security, y lo cierto es que hoy se refiere a todo lo relacionado con el mundo digital, por decirlo de alguna manera. Obviamente eso incluye Internet, los dispositivos móviles, las laptops, bueno, todo lo que hace hoy a la vida digital de las personas. Yo cuando recién empezó esto del internet, porque crecí con él en los ochentas, en los noventas, cuando apenas estaban empezando, empezábamos a tener esas computadoras que eran una cajota gigantesca, pues recuerdo que decían que los virus y te ofrecían por ahí programas antivirus y uno los tenía que comprar y bajar e instalar, pero ahora los sistemas vienen integrados a los dispositivos que compramos, Max, o tenemos que protegernos de alguna manera. Sí existen programas de computación o software al estilo del antivirus tradicional. Hoy en día han evolucionado mucho las tecnologías que nos protegen. Generalmente funcionan más de acuerdo a un algoritmo, ¿no? Antes eran de acuerdo a patrones más estáticos o a firmas. Hoy funcionan así como funcionan algoritmos de redes sociales, también funcionan los programas que nos protegen, ¿no? Así que sí, existen de esos programas, pero también mucho de lo que vamos a hablar hoy tienen que ver con medidas que podemos tomar nosotros sin depender de un programa o de un tercero. O sea que nosotros podemos tomar acciones para protegernos independientemente de que tengamos esos programas que nos protegen. Y es por eso estamos hablando de la ciberseguridad personal. ¿Por qué importa la seguridad? Bueno, a ver, hoy en día lo que es nuestra presencia digital involucra todo el ámbito nuestro, no solo en lo laboral, usamos una computadora o un celular. Hoy lo usamos para ingresar al banco, para los colegios de los niños, para sistemas de salud. O sea, hoy en día es difícil pensar algo que no pase por lo que es la vida digital, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos ciertos recaudos con nosotros mismos y con los
dispositivos que usamos, probablemente estemos poniendo en riesgo todo lo otro de lo que hablamos, ¿no? O sea, ponemos en riesgo nuestras finanzas, ponemos en riesgo nuestra privacidad o la de nuestros familiares, nuestra seguridad también, seguridad física muchas veces por motivos de los que vamos a ver después. Entonces, hoy algo tan simple como un posteo en una red social puede terminar impactando en todos estos ámbitos y por eso tratamos de dar ciertos consejos, ciertas buenas prácticas para prevenirlo. Nos pusiste aquí el concepto de ingeniería social. ¿Qué es esto y cómo nos afecta? Son términos muy técnicos, pero estoy imaginando pues a todos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis compañeros de trabajo, que en ese móvil traen toda su vida entera. Voy al supermercado y la gente paga, te dan la cuenta y pagan con el teléfono, todo absolutamente con el teléfono. Sí, sí, correcto. Bueno, a ver, ¿qué es la ingeniería social? Primero que nada, porque es un término que se escucha bastante. Lo cierto es que ingeniería social es una técnica de engaño, ¿no? A todos hemos conocido en los años 80 o en los años 90 algunas técnicas de engaño que no involucraban la tecnología, sino que era simplemente una persona, por ejemplo, engañando a, no sé, a un adulto mayor o a un niño o a alguien a través de alguna especie de cuento, ¿no? De un cuento que se inventaba. Bueno, hoy en día eso se traslada a la vida digital, tal cual. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? Ahora vamos a ver algunos casos típicos, ¿no? Pero cuando uno recibe una llamada de alguien diciendo que es del banco, ¿no? Cuando en realidad no es del banco, sino que lo que quiere es apoderarse de nuestros códigos de acceso al banco, eso es ingeniería social, ¿no? Y hay gente que vive de eso, hay un negocio detrás de eso, por eso es es como decir, un negocio del cual viven muchas personas y uno tiene que estar atento para prevenirlo, justamente. Pero ¿cómo se roban por ejemplo, mi número de celular? ¿Cómo tienen acceso esas personas que están en otros países, que a veces hasta están en la cárcel? Y es un sistema muy bien, pues, pensado y elaborado. ¿Cómo tienen acceso a mi número de celular para mandarme esos mensajes que me llegan que dice spam? Exacto. Muchas veces la información de contacto, como puede ser el número de teléfono o el mail, se obtiene de haber obtenido filtraciones de datos de sitios que no son demasiado seguros. Por ejemplo, uno deja su número de teléfono, su mail, a veces hasta la dirección para registrarse en sitios que son de dudosa eh, Reputación. reputación y que sus medidas de seguridad por ahí no son tan, digamos, maduras, por decirlo de alguna manera. Esto puede ser un sitio, por ejemplo, de un negocio, una compra que uno hace online, en una cuenta por ahí de una red social, ¿no? Una compra que uno hace por Instagram, por decirlo de alguna manera. Muchas veces uno deja sus datos eh, en tiendas físicas o online. También puede ser, bueno, si uno se pone a pensar la cantidad de lugares donde uno deja realmente sus datos, lugares que por ahí no lo necesitan o al menos no necesitan todos esos datos, pero eso incluye farmacias, comercios, tiendas online, bueno, infinidad de lugares, ¿no? Con que uno de esos sufra filtraciones de datos, que eso ocurre a diario, bueno, esos datos se vuelven públicos de alguna manera, ¿no? Porque son datos que se terminan consiguiendo en Internet. Y ahí es donde está el riesgo y tenemos que tomar medidas preventivas para Sí, que no tengan acceso a nuestra información. Y nos sí. están Ahora, diciendo así. una cosa que me gustaría aclarar con respecto a estos datos es que en Internet existen a la venta miles y miles de datos de este tipo de distintas personas y que no es tan difícil de conseguir. Entonces, estos defraudadores, ¿no?
estafadores, lo que hacen básicamente es hacerse de estas bases de datos de contactos y disparan campañas que son masivas, no son personalizadas, no es que lo van a hacer justo con mi número de teléfono y mi correo electrónico, no, lo hacen con miles, ¿no? Y hacen algo que es masivo y que un porcentaje de esa gente va a caer en el engaño. Entonces, como es un porcentaje pequeño, pero cuando lo hacen con de a miles y miles de personas, entonces el número es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, con los inmigrantes se ha estado dando mucho el caso, se dio, de que te llamaban diciendo que, haciéndose pasar por una familiar, diciendo que estaba en necesidad, que estaban en la frontera y que necesitaban dinero urgentemente. Amigos míos muy cercanos, pues allá en Guadalajara, ahí en la frontera, cayeron en esa estafa de que los familiares les mandaron dinero porque eran tan real la información que les estaban proveyendo que pues fueron víctimas de estafa. Mientras la información que logren conseguir sea más personalizada, las campañas de engaño van a ser más perfeccionadas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en vez de hacer un correo genérico en donde ofrezco o digo que, no sé, que mi contraseña de Netflix ha sido bloqueada y que debo reingresar mis datos para desbloquearla, ¿no? Eso podría ser algo genérico, llamémoslo. Pero ¿qué pasa si yo consigo una base de datos de personas que son inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hago una campaña de estas de engaño a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto, ¿no? Si yo hago esa campaña, pero orientadas a temas de interés de ese grupo de gente, en este caso inmigrantes, bueno, mis probabilidades de que la gente caiga en el engaño son más altas, obviamente. Entonces, por eso, mientras uno menos información publique y deje en redes sociales y en lugares públicos, digamos, todo lo que está en Internet de alguna manera es público, ¿no? Sobre todo en redes sociales, bueno, mejor, porque no va a poder ser usado en mi contra, ¿no? Y dentro de esas amenazas, tú nos dices que mandan correos falsos que imitan bancos, tiendas, el Seguro Social, el IRS, y la gente caemos muy fácilmente. ¿Cómo Sí. reconocemos que esa, ese correo que nos está llegando realmente no es de estas instituciones? ¿Hay alguna forma? Porque ya ves que uno ve el correo, ahí viene que dice punto .rg o punto .com o viene quién te lo está mandando. ¿Cómo reconoce uno, Max? Bueno, hay varias señales de alertas que uno tiene que tener en cuenta, tanto a nivel de correo como a nivel de mensaje de texto, como de una llamada telefónica, porque se usan los tres canales y también por ahí se puede usar algún otro canal como puede ser un mensaje directo en una red social, ¿no? Ahora vamos a explorar un poco las distintas técnicas, pero en general, en líneas generales, siempre están los mismos patrones que a uno le deberían despertar, digamos, un Sospecha. signo, un sospecha, exacto, un signo de atención. El primero es que siempre existe el, el sentido de urgencia, ¿no? O sea, tu cuenta será deshabilitada, tu cuenta ha sido bloqueada, no sé, tu dinero ha sido retenido. Siempre hay alguna sensación de urgencia de que si uno no hace algo urgente, algo malo va a pasar, ¿no? Esa es una gran señal cuando uno recibe un correo o un mensaje de algo de eso, uno tiene que desconfiar ya de entrada. Luego hay otras alertas, que son las oportunidades o llamémoslas promociones únicas. Algo que si uno lo deja pasar en este instante, bueno, va a perder una gran oportunidad. Por ejemplo, usted ha sido beneficiado con un premio, tiene una hora para reclamarlo o para cobrarlo, ¿no? Así que bueno, eso también siempre con ese sentido de urgencia, ¿no? De una oportunidad que a uno de alguna manera le despierta interés. Que no debe de Después, dejar pasarla. ¿Qué te parece si vamos con otras señales de alerta? Si vamos a la sí, primera pausa del programa y vamos a continuar con esta plática de la ciberseguridad personal con Max Paceri, responsable de seguridad de Averro. Aprovechamos también para, Mike, le bajas un poquito que no veo aquí los mensajes.
Dice que cómo limpiar el uso de las computadoras que usamos en los lugares públicos como las escuelas o bibliotecas públicas. Es una pregunta que te están mandando, Max. También Cesario Gómez de Gaston, California, está conectando y viendo la transmisión. Dice que esta información es muy buena y muy importante para saber eh, que tu información puede ser robada. Entonces ya nos dejaron esa... la pregunta es cómo sé que mi información me la robaron. Y la Ujú. otra pregunta es cómo limpio el uso de las computadoras cuando voy a una escuela, a una biblioteca o a un café. Pero vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Sigan mandando sus preguntas por Facebook Live. También pueden llamar al 877 999 5432. Regresamos en un momentito. Muy buenos días, gracias a todos ustedes, gracias también a Max por estar aquí el día de hoy, aquí acompañándonos en este espacio de Comunidad Alerta. Y recuerden que es el programa de Radio Bilingüe de Asuntos Públicos donde hablamos de diferentes temas, siempre con el fin de empoderar con la información a toda nuestra audiencia. El día de hoy pues estamos hablando de un problema actual, lo que es la ciberseguridad. Entonces, es que dejen sus preguntas, sus comentarios durante esta transmisión. Así es que continuamos aquí en Comunidad Alerta de Radio Bilingüe. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org, conduciendo hoy la edición de Comunidad Alerta de Elías Saldívar. Mike Nelson está ahí en Facebook Live. Chuy Ramírez en controles técnicos. Nuestro invitado de hoy es Max Passeri, responsable de seguridad de Averro, que nos está dando sugerencias y nos está pues dando consejos de cómo protegernos de los ataques cibernéticos. Y ya nos dejaste con dos señales de alerta: la urgencia, actúe ahora mismo, y también la de oportunidad. Si no lo aprovecha ahora, va a perder esta gran oportunidad. Y fíjate que yo he visto otro también cuando te mandan correos que te dicen que haga clic aquí. Te ponen un enlace y uno se ve muy tentado a poner ese enlace. Pero también nos quedamos con dos preguntas. ¿Cómo sé que me robaron la información? Y también, ¿cómo limpio los datos cuando voy a usar alguna computadora en un lugar público? Así es que te dejé con mucho, Max. Sí, bueno, vamos por la primera pregunta con respecto a cómo sé que me robaron mi información. Lo primero que vamos a notar es algún tipo de campaña que esté en mi contra, alguna de estas campañas de ingeniería social, ¿no? Voy a recibir un correo con alguna información, por ejemplo, con mi nombre, mi correo dirigido a mi correo electrónico, quizás mi teléfono, o sea, dependiendo de la información que me hayan robado, lo voy a ver reflejado en un mail, en un mensaje de texto, en una llamada, ¿no? Esa va a ser mi alerta de que, ok, mi información fue comprometida. Ahora, ¿dónde fue comprometida? ¿Cuál fue el origen? Eso es lo difícil, porque, como decíamos al principio, hoy uno deja sus datos en múltiples sitios, entonces es difícil saber de dónde fue comprometida. La recomendación, por lo tanto, es que cuando uno vaya a sitios de dudosa reputación o que uno no esté seguro cuál es su seguridad, como hablábamos antes, por ejemplo, no sé, una tienda online, uno debería usar un correo electrónico, digamos, para estos fines, ¿no? No el mismo correo electrónico con el cual estoy registrado en un banco o que estoy registrado en mi trabajo o que estoy registrado en algo que sea importante, sino mantener una o dos cuentas de correo que se utilicen para estos fines, que es... ¿Tengo que dejar mi correo en algún lado? Bueno, dejo mi correo, digamos, para este fin secundario, lo dejo ahí. Entonces, cuando hagan una campaña, yo voy a saber que todo lo que llega ahí probablemente no sea muy real, ¿no? Este, así que bueno, eso con respecto a una de las preguntas. Había otra pregunta respecto al uso de computadoras públicas, ¿no? ¿Cómo Sí, prevenir, ¿no? ya ves que entras tú y a veces, si estás también en el extranjero y entras a una computadora a checar tu cuenta de banco, ¿cómo Sí, limpias tu defini- password, tu... definitivamente. O sea, si bien, por ejemplo, no sé, si uno va a ingresar a Gmail,
existe una posibilidad de donde uno hace clic en esta computadora, es una computadora pública, uno haciendo clic ahí, al momento de poner su contraseña, el navegador no va a guardar cierta información, pero mi recomendación es nunca usar una computadora que no es la nuestra, ni siquiera la de un amigo, ni siquiera la de un familiar. O sea, nunca usar una computadora que no es la que uno conoce y que es la nuestra, para acceder a algo que lo consideremos importante, ¿no? Como por ejemplo una cuenta bancaria. Eh, ¿Por qué? Porque puede tener un software malicioso instalado que nos robe la información, puede que esa computadora sea compartida por múltiples personas, con lo cual la seguridad no esté garantizada. ¿Y cómo se instalan esos programas en las computadoras? Cuando va uno a muchos sitios, a mí me pasó aquí con los jóvenes, que tenemos un grupo de jóvenes y pues usan dos laptops para hacer su investigación, para bajar música, y de repente esa computadora se bloqueaba y se apagaba y se bloqueaba y se apagaba, y le dije, Chuy, ¿qué está pasando aquí? Y dijo, no sé a qué sitios irán los jóvenes, pero algo está mal. Sí. Bueno, yo no sé si, Delia, si yo comparto mi pantalla, la audiencia la puede ver, los que Sí, sí estén la con pueden ver la audiencia que está conectada por Facebook Live. Ah, bueno, perfecto. Entonces, voy a compartir y mientras tanto voy contando un poco, pero para aquellos que tienen oportunidad de verlo, ahora en cuanto se me habilite, lo van a poder visualizar. Pero básicamente cuando uno navega en Internet, en sitios dudosos, va a empezar a ver que aparecen lo que se denominan pop-ups. Son ventanitas que dicen su máquina está infectada, hemos detectado un problema en su computadora. Bueno, haciendo clic en cualquiera de esas ventanas, automáticamente se empieza a descargar software malicioso que lo único que hace o una de las cosas que hace es robar información. Lo mismo cuando uno recibe un correo con un link que dice hemos detectado que su computadora está comprometida o usted necesita actualizar su contraseña. O sea, cuando uno hace clic en esos links que nosotros llamamos phishing, ¿no? Que es un correo con un enlace, cuando uno hace clic ahí, lo primero que va a hacer este atacante es eh, ahí estoy compartiendo para que lo puedan visualizar también. Va a ser descargar un software malicioso en su máquina. O sea, no solamente le va a interesar robar información o tratar de ingresar que nosotros ingresemos nuestras contraseñas. También lo que va a suceder es que nos va a instalar en nuestra máquina software malicioso. Básicamente un virus, ¿no? que lo que hace es robar información. Acá podemos ver algunos ejemplos por pantalla de esto que estamos hablando también. Entonces aparece para nuestra audiencia que no tiene acceso a Facebook Live. Entonces abres ese enlace, ese link que te mandan y te aparece su sistema está bajo riesgo y con letras rojas, y te ponen un número ahí de ayuda, número de ayuda gratuito, llame inmediatamente. Mientras que uno llama, mientras que ellos están descargando toda tu información o te están poniendo sus sistemas peligrosos. Exactamente. Tengamos en cuenta que acá en estos mensajes vemos los mismos indicadores de sospecha que hablábamos antes, ¿no? Vemos un sentido de urgencia y algo que nos trata de dar temor, ¿no? O sea, si no haces algo inmediatamente, puedes perder tu información o puedes perder el acceso a tu computadora. Entonces, hay que siempre desconfiar de este tipo de mensajes y si uno tiene duda de que esto realmente es así, por ejemplo, hagamos de cuenta que recibimos un mensaje de un banco, ¿no? Diciendo que o tenemos algo por bueno, tenemos una oportunidad única, por ejemplo, un préstamo preaprobado, o recibimos un mensaje del banco diciendo su cuenta ha sido bloqueada porque hemos detectado acciones sospechosas, haga clic aquí. Bueno, lo último que hay que hacer es hacer clic en el enlace, porque cualquier enlace puede ser malicioso. Lo que hay que hacer es agarrar y llamar al banco, no llamar al número que aparece en pantalla, sino buscar cuál es el número oficial del banco o de la entidad a la que tenemos necesidad de contactar, buscar cuál es el número oficial y llamar y averiguar, ¿no? Nunca guiarnos por la información que llega en el propio mensaje.
Y mientras que estamos recibiendo ese mensaje y te dicen esas indicaciones y tú quieres llamar a tu banco, no te sabes la cuenta. Y si tú entras online a tu cuenta de banco y pones tu contraseña y tu nombre de usuario, te pueden estar robando la información en ese momento porque a veces te dan esas indicaciones. Sí, eso es bastante inmediato el efecto, digamos. Como decíamos antes, esto está muy automatizado, hay gente que vive, o sea, es un negocio, y en cuanto ellos tienen acceso a la computadora, lo primero que van a hacer es vaciar todas las contraseñas de acceso a bancos, sobre todo a bancos o a billeteras online, e incluso también a redes sociales. Fíjate, Max, que Cesario nos dice, a mí me pasó eso, me empezaron a llegar cobros de mi tarjeta de banco que yo no hice, tuve que ir al banco y me cambiaron todo y ahora le pienso para comprar en línea. Dice, ya procuro no hacer eso. Y aprovechamos también para saludar a Álvaro y a Lázaro Alberto que nos están escuchando por Facebook Live. Entonces, una vez que te roban tu información, pues ya tienen acceso a tus cuentas y tú sin saber. Sí, correcto. Es la manera en cómo trabajan, ¿no? O sea, ahora, oyendo a la pregunta de este oyente que decía que, bueno, a mí me pasó, me robaron las credenciales, probablemente lo que haya pasado era que dejó sus datos en un lugar donde, uno de estos sitios de dudosa reputación, o hizo clic en un enlace que no debería haber hecho link, algo que le llegó por mensaje de texto o un mail, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ahora están viendo en pantalla, yo estoy poniendo un ejemplo de una comunicación de un banco, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si primero algunas señales para detectar que un mail es falso, ¿no? Em, Primero y principal, el mensaje este de alerta que siempre vemos, ¿no? Le informamos que tuvimos problemas en nuestra base de datos, le solicitamos que verifique sus datos. Bueno, un banco nunca nos va a contactar para que ingresemos datos online o nos va a enviar un enlace o un link para que hagamos clic. Eso no lo va a hacer nunca un banco, con lo cual siempre desconfiemos de eso. Y luego Eh, continúa el mensaje, dice, o bien recurriendo a una de nuestras sucursales más cercanas con su identificación y te ponen un número de teléfono. Si desea comunicarse, también puede llamarnos. Entonces, no hacer caso a eso. No, a Y ver, claro que acá hay cosas que son reales y que las van a tratar de usar para confundirnos, ¿no? Por ejemplo, el logo del banco es real, el tema de que vayamos a una sucursal nos da la sensación como que, oh, bueno, pues si me están diciendo que vaya a la sucursal es porque es real, pero lo cierto es que el truco está en el enlace. Si uno pasa el mouse por encima del enlace sin hacer clic, pero uno pasa el puntero del mouse, va a ver que lo está dirigiendo a un sitio que no es el del banco, en este caso se llama Banco Santander, pero no lo dirige a ese sitio, ¿no? Entonces, simplemente a modo general, nunca hacer clic en un link que llegue por mensaje de texto o por mail. Si uno tiene que entrar al banco o a lo que sea, cierra el mail, ingresa a la página del banco y a partir de ahí ingresa normalmente. así es que es una de las primeras alertas que hay que tener en cuenta. Y acá nos pones otro ejemplo de phishing, de esto, de que te llegan correos falsos que imitan bancos o en este caso nos estás poniendo ahí uno de Netflix que dice actualice su forma de pago. Y fíjate que a mí me llegó ese a mi teléfono celular y también me llegó a mi correo electrónico de actualice su forma de pago de Netflix. Pero la realidad es que la cuenta de Netflix está a nombre de mi sobrina en su correo. Dije, entonces esto definitivamente no es para mí y esto es una alerta de que me quieren hacer fraude. Sí, acá, por ejemplo, es medio básico el engaño, porque, por ejemplo, ni siquiera usaron mi nombre. Pusieron hola y no pusieron, si fuese realmente algo oficial, mínimamente me debería llamar por mi nombre, ¿no? Entonces ponen hola y después viene ese mismo sentido de urgencia. Lamentamos la interrupción, pero tenemos problemas para autorizar tu pago, ¿no? Y bueno, y ese link
realmente no lleva a Netflix, sino que lleva a un sitio distinto, ¿no? Lo importante siempre es la primera parte del enlace y no lleva a Netflix. Entonces, si yo tuviese dudas respecto a mi servicio, en este caso Netflix, cierro el mail, ingreso a Netflix y me fijo cómo están siendo las condiciones o sea, si hay algún mensaje o algún problema con mi pago, ¿no? Antes de continuar con otras de las técnicas de, pues, de ataque, me gustaría regresar ahí cuando ya le hiciste clic y te aparece la advertencia que te están ya quizás instalando esos sistemas ah, maliciosos. ¿Qué hace uno? ¿Desconecta el cable del internet? ¿Quitas el wifi? O qué haces en ese momento? ¿Desconecta la computadora para frenar ese enlace de comunicación? Una vez que, Eh, que ya estás en esa situación, que ya quizá te están robando tus datos o sí, instalando programas. sí. A ver, lo cierto es que cuando uno dejó sus credenciales y fue víctima ya digamos, del engaño, ya por más que uno se desconecte o apague acá estoy compartiendo también algunos pasos que son los que estamos conversando ahora. Pero por más que uno apague la computadora o apague el celular, el estafador ya tiene los datos, con lo cual los va a usar, por más que nosotros cerremos todo de nuestro lado, ¿no? Entonces, principalmente lo que uno tiene que hacer cuando uno cree o sospecha que me parece que me engañaron, lo primero que uno tiene que hacer es cambiar sus contraseñas. Por eso lo que yo decía era tratar de las contraseñas de las cosas importantes que se usen solo para cosas importantes y los mails que se usan para ingresar a lugares importantes que se usen solo para eso, no para compra online, no para registrarme en una farmacia, no para registrarme en ningún otro lugar. ¿Está bien? Entonces, ante la duda de que mi cuenta, de que fui víctima de un engaño, voy a los lugares estos y a esta cuenta de mail o cuenta bancaria y cambio la contraseña. ¿Está bien? Ese es el primer paso, ¿no? ¿Qué te parece, Max? Si Obviamente, vamos a la segunda sí. pausa del programa, hay tanta información que quizás no vamos a alcanzar a cubrir en toda la hora. Vamos a una breve pausa y regresamos con otros pasos claves ante una sospecha de fraude o actividad inusual. Aquí platicando con Max Paceri, responsable de seguridad de Averro. Gracias por sus comentarios y sus preguntas que están mandando. Vamos a continuar con más y también ya ve lo famoso que son ahora esos QR, los códigos QR, que nomás pone uno allí el teléfono y inmediatamente te manda a un sitio. Ahí también hay un riesgo de que le roben su información a uno. Nos vamos y regresamos en un momentito. Gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión de Radio Bilingüe el día de hoy, hablando de la ciberseguridad, ¿verdad? Aquí Max nos comparte algunos consejos, especialmente si ven un enlace allí activo, que no le gane la curiosidad y hacerle clic rápidamente. Analice, Max nos comparte a ciertas banderas rojas para no entrar así como que muy rápido. Entonces, vamos a continuar con esta plática esta mañana aquí en Comunidad Alerta. Yo soy Chuy Ramírez. Un placer saludarles. Hoy en Comunidad Alerta estamos hablando sobre ciberseguridad personal. Ya saben que estamos en esta era digital conectados con el mundo entero y es muy fácil que seamos víctimas de ataques y robos de identidad. Platicando con nosotros Max Paceri, responsable de seguridad de Averro. Y ya nos diste uno de los primeros pasos claves, cambiar esas contraseñas. ¿Y qué tan frecuente es cambiar esas contraseñas? Y bueno, a veces uno tiene tantas cuentas Max que se le olvidan a unos esos passwords y los apunta aquí, los apunta allá. ¿Qué sugerencias das? Bueno, la primera sugerencia con respecto al uso de contraseñas es el uso de un segundo factor para autenticarse. ¿A qué me refiero?
Existe ya la mayoría de los bancos y plataformas permiten habilitar lo que se conoce como segundo factor de autenticación. Esto es puede ser una aplicación, como por ejemplo Google Authenticator o Microsoft Authenticator, o existen otras también, ¿no? Pero lo importante es que es un código que se genera aleatoriamente. Entonces, para ingresar al banco, uno pone usuario, contraseña y el código que se generó en ese momento aleatoriamente. Entonces, de esa manera, por más que uno sea víctima de un engaño, el estafador va a necesitar tener ese código que no lo va a poder obtener al menos fácilmente, ¿no? Hoy en día podríamos decir que si uno utiliza solamente usuario y contraseña, es bastante sencillo con el tiempo que se vea comprometido, ¿no? Entonces, para los temas importantes, siempre habilitar el segundo factor de autenticación. Eso aplica tanto para desde algo simple como puede ser el WhatsApp, ¿no? Hasta cuestiones más importantes como una cuenta bancaria. Y eso es que te mandan a tu a celular, si entras online al banco, te mandan a tu celular ese número por un texto o te lo mandan a un correo electrónico y tú lo tienes que poner ahí para tener acceso. Exactamente, correcto. Eso es, digamos, una aplicación que uno descarga en el celular, ¿no? Y ese es, le genera el código automáticamente. Acá vemos algunos ejemplos. Microsoft tiene una, Google tiene otra. Y después hay algunas páginas que utilizan la huella digital como control adicional, ¿no? Entonces, esa huella digital actúa como segundo factor. Uno tiene la contraseña y también tiene el control biométrico que evita el robo de la contraseña. Y hablando también de protecciones, constantemente te está llegando ahí a tu computadora y también a tu celular que tienes que hacer updates, que tienes que hacer actualizaciones. ¿Necesitas hacerlas uno? Sí, definitivamente mantener cada una de esas actualizaciones no solamente corrigen problemas de uso, sino que también corrigen problemas de seguridad. Todos los días se detectan fallas de seguridad en los sistemas más conocidos. Esto incluye aplicaciones bancarias, incluye sistemas como el Office, ¿no? Que uno utiliza para trabajar. O sea, todos los días surgen vulnerabilidades y todos los días surgen actualizaciones que corrigen dichas vulnerabilidades. Entonces, si pasan muchos días en donde uno no aplica las actualizaciones, bueno, su sistema va a ser más vulnerable, obviamente. Y tú nos mencionaste que uno se pone mucho en riesgo también cuando está en las plataformas compartiendo información que a veces uno puede pensar que no sirve de nada, pero en una foto ahí me llamó mucho la atención que está en un restaurante y tú señalas varios puntos de que pueden ser eh, señales de que te pueden robar la información. ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo protegernos y qué hacer? Principalmente la Sí. gente que está conectada, pues mucho en las redes sociales y en el WhatsApp. Exacto. Hoy vemos una tendencia a sobreexponer información personal en redes sociales. Eso tiene un término en inglés que se llama oversharing, ¿no? Y básicamente tiene muchos riesgos asociados tanto a la seguridad personal como a la seguridad, digamos, del mundo de vista digital, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de una persona que postea una foto de su desayuno diciendo eh, el lugar donde está desayunando y el horario en el cual está desayunando y el horario en el cual piensa, por ejemplo, escribe, estoy ansioso porque sea tal hora para salir del trabajo, ¿no? Entonces, automáticamente recordemos que hay gente que está tratando de recabar información para que después los engaños o los otros tipos de estafas o ataques sean más efectivos contra nosotros. Eso uno lo tiene que entender porque por ahí uno lo ve ajeno, pero es parte de nuestra vida diaria. Hay un mundo o una gran parte digamos, del mundo que se dedica a usar la vida digital, pero
para robar, para hacer estafas, para cosas que son malignas, ¿no? Entonces, en este caso de la chica que posteó, ¿no? Eh, en la foto, ¿no? Para los que puedan ver online, en la foto vamos a ver que salen el nombre, el restaurante, el horario del cual sale del trabajo, sale una foto de su celular en donde se ve qué modelo es, y sale una foto de una tarjeta que comparte información de su domicilio, ¿no? Entonces, imagínense, todo esto es información excelente para una campaña de phishing o para una llamada telefónica diciendo llamamos de tal restaurante porque hoy usted olvidó una pertenencia, ¿no? Bueno, obviamente uno lo va a creer porque estuvo en ese lugar efectivamente, pero vamos a otro ejemplo, ¿no? Eh, Antes de ir al ejemplo, Maxi, fíjate que la persona que le va a llamar no fue alguien que estuvo cerca de usted, es alguien que está en otro mundo y que vio ese posteo que usted puso ahí, pero usted ya le dio toda esa información. Exactamente. De hecho, muchas de las campañas de engaño a través de correo electrónico poseen errores ortográficos, justamente porque las personas que la están haciendo están en otro país, ni siquiera hablan el idioma, pero lo hacen, digamos, de manera medio automatizada, ¿no? Entonces, sí, es gente que no necesariamente nos conoce a uno. Entonces, por ejemplo, vemos otra foto, otro posteo en una red social, en donde habla de que perdió a su perro, a su mascota, pone el nombre de la mascota, pone el lugar donde lo perdió, pone que normalmente visita ese lugar todos los fines de semana, pone una foto del lugar. Hay información súper valiosa, ¿no? Para alguien que quiere usarla para el mal. Sabe, ya con el nombre de la mascota uno puede hacer algún tipo de engaño un poco más específico. Ya sabe a dónde ubicar a esa persona los fines de semana porque lo acaba de decir, ¿no? Eh, Incluso a veces uno postea fotos de uno mismo o de su domicilio, ¿no? Como en la parte de afuera. Y muchas veces las fotografías de los celulares tienen la ubicación donde fue sacada. Salvo que uno manualmente lo desconfigure, todas las fotografías tienen información del lugar, la ubicación exacta donde fue sacada. Entonces, esa información uno la está también publicando en Internet junto con la foto. Entonces, imagínate todas las fotos que ponen ahí y tu dirección aparece. Entonces, ¿hay algún feature en el teléfono donde uno puede quitar que no se comparta la información? Hasta ahorita Sí. estoy sabiendo de eso. Correcto. Acá, bueno, en pantalla vemos el lugar de la configuración, pero básicamente en el dispositivo uno puede configurar con qué servicios va a compartir su ubicación. Entonces, es normal que uno comparta su ubicación con una aplicación de GPS, de geolocalización, porque si no, no funcionaría. Pero no es normal que uno comparta su ubicación con una aplicación de fotografía o con una aplicación de, no sé, de otro rubro, ¿no? Que no sea para eso. Entonces, uno en la parte de configuración del dispositivo puede decir con quién comparte y con quién no comparte su ubicación. Y lo mismo con las redes sociales. Cuando uno postea en redes sociales, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que todo lo que uno sube a una red social, tarde o temprano va a ser público. Por más que existan configuraciones para solo compartirlo con mi grupo de amigos, solo que sea con la gente que tengo como contacto, lo que uno tiene que asumir es que tarde o temprano esa información va a ser pública, ¿no? Entonces, uno debe pensar dos veces antes de subir información. ¿Por qué? Porque tiene que pensarlo de esa manera. Si esto fuese público, ¿me gustaría que se haga pública esta foto a todo el mundo, incluyendo a mi empleador, a mi pareja, a mis hijos, etcétera? ¿Estoy ok con que eso se haga público? Si la respuesta es sí, listo, no hay problema, subámoslo a redes sociales. Ahora, si la respuesta por algún motivo es no, por ejemplo, no me gustaría que mi empleador vea esta foto, no me gustaría que mis hijos vean estas fotos, etcétera, entonces no hay que subirlo a redes sociales porque tarde o temprano se va a hacer público. Y es una acción que uno tiene que tomar para protegerse. Ujú. Correcto.
Vamos a la última pausa del programa, Max, y regresamos con más. Aprovechamos para saludar a Salvador García. Les da muchas gracias por esta muy buena información que tanta falta nos hace. ¿Con qué vamos a regresar, Max, para mantener enganchada a nuestra audiencia? Bueno, vamos a hablar de algunas técnicas más, por ahí un poco más actuales, como puede ser los códigos QR, que uno los utiliza mucho. Vamos a hablar un poco de cómo proteger el WhatsApp, que es una herramienta que hoy también se utiliza mucho. Y después vamos a repasar un poco de qué hacer en caso de que, bueno, nos pasó, ok, porque a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Nos pasó y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, con eso regresamos en unos 20 segundos. Este es el programa de Comunidad Alerta. El día de hoy estamos hablando de ciberseguridad y agradecemos aquí a nuestro invitado el día de hoy. Él es Max Passeri, responsable de seguridad en Averro, y nos está explicando y dando consejos para mantenernos seguros cuando estemos navegando el Internet a través de pues, los diferentes de dispositivos como el celular, como la tablet o la computadora. Y claro, también nos dice que hay que mantener dos factores de autenticación así como de passwords y esas cosas. Continuamos en esta última parte de Comunidad Alerta. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org, también presente ahí en Facebook Live. Agradecemos mucho su sintonía. Como siempre aquí en Comunidad Alerta hablando temas de actualidad, y qué mejor tema de actualidad que cómo protegernos de los ciberataques, de que nos roben nuestra identidad mientras que estamos conectados, ya sea online o también en nuestro celular, cuando estamos ahí en las redes sociales. Está con nosotros Max Passeri, responsable de seguridad de Averro, pues dándonos esta información tan crucial. Y antes de irnos a la pausa, mencionabas que hay que hablar también, pues esos fraudes o robos de identidad que se puede dar o de datos con el QR o el QR. Y fíjate que hablando de eso, pues hace algunos meses, cuando de repente se pusieron de moda esos QR, pues yo fui a un restaurante y me senté y ya esperando mi menú y le dije a la mesera, oye, ¿me traes el menú? Dijo, no, ya no tenemos menús, saque la foto ahí y esté en la mesa. Y ahí va a ver el menú y le dije, ¿sabes qué? No traje mis lentes, entonces no puedo ver en mi celular. Y pasaron los meses y el otro día fui otra vez a este restaurante y ya no tienen los QRs porque aparentemente pues estaban poniendo ahí arriba de la mesa una foto de los QR falsos, entonces volvieron con sus menús. Exacto, sí, sí, bueno, de hecho, aquí en pantalla estamos viendo un ejemplo de de una nota emitida por el Departamento de Policía de Austin, en donde trata de concientizar a los usuarios del sistema de parkings, ¿no? De parquímetros, respecto a que tengan cuidado con los QRs que se escanean, porque hay QRs falsos en donde uno lo escanea y lo dirige a un sitio para pagar que no es el oficial, ¿no? Entonces, básicamente uno lo que tiene que siempre tener en cuenta es que trate de verificar que lo que uno está escaneando sea el QR oficial, ¿no? Entonces, si uno de repente ve un QR pegado o pegado encima de otro QR, bueno, hay que desconfiar, o en la vía pública hay que desconfiar. Eh, y si uno no puede asegurar que sea el oficial directamente, bueno, tratar de evitar escanearlo, ¿no? Porque es lo mismo que hacer clic en un link de phishing que hablábamos antes. El QR te direcciona a un sitio web. Entonces, sería lo mismo que hacer clic en uno de estos sitios que hablábamos antes. Y fíjate que tienes ahí también otra foto de Amazon y ya ves que medio mundo hace todas sus compras por Amazon y parece muy real con el logo de Amazon y dice que reclame su certificado de $50. Ponga aquí nada más el QR. Exacto. Ese QR básicamente lo que va a hacer es dirigir a un sitio falso similar al de Amazon. Y también es importante decirlo. Los sitios falsos son exactamente igual al original. Lo único que cambia
es lo que tiene escrito en la barra de dirección, o sea, el link. El link puede ser parecido, pero no va a ser igual, ¿no? Y tampoco va a tener el candadito a la izquierda del link, que es lo que a uno lo identifica que ese sitio ha sido verificado. Pero el resto, todo lo que es la apariencia del sitio, va a ser igual. Entonces, escaneando ese QR, nos va a llevar a un sitio similar al de Amazon y probablemente nos pidan ingresar nuestro usuario y contraseña de Amazon en ese sitio. Entonces ahí es cuando no empiezan a hacer fraude. Y nos dices, ahí está también una forma de protección, o sea, si hacemos clic y no aparece el candadito ahí de que está protegido, significa de que probablemente es un sitio falso. Exacto. Cuando el sitio web tiene un candadito a la izquierda, a la izquierda o a la derecha de la barra de dirección, significa que ese sitio ha sido verificado y que a través de un mecanismo técnico, digamos, es el sitio verdadero, real que dice ser, ¿no? Cuando no tiene un candadito, significa que ese sitio no ha sido verificado por nadie, con lo cual hay que tener cuidado y nunca dejar usuario y contraseña en esos sitios. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, nos ibas a compartir otros, exactamente 7 minutos nos quedan, otras formas de protegernos. Sí, correcto. Bueno, a ver, algo que me pareció interesante comentar es evitar, evitar el uso de redes Wi-Fi públicas, ¿no? Eso no lo hemos hablado y me parece que es importante. Redes Wi-Fi públicas puede ser una cafetería, puede ser un aeropuerto, puede ser estos lugares. ¿Por qué? Porque uno realmente no sabe si se está conectando al Wi-Fi público de la cafetería o si se está conectando al Wi-Fi de una persona que lo está simulando o que está tratando de hacernos creer que es ese Wi-Fi. Entonces, toda la información que nosotros ingresemos va a pasar por la computadora del estafador, en este caso, que nos está compartiendo su Wi-Fi, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de evitar el uso de Wi-Fi público para ingresar de vuelta a los sitios importantes, ¿no? Si vos me preguntas, ¿voy a navegar por Internet para ver el periódico? No hay ningún problema. Ahora, voy a navegar por Internet para ingresar a mi cuenta bancaria, nunca lo haría desde un Wi-Fi público, ¿no? En ese caso, ¿qué haría? Compartiría el Wi-Fi con mi propio celular o el celular de una persona que yo conozco, que me compartan Internet desde ahí, y desde ahí sí ingresaría al sitio importante, digamos. Nos están comentando aquí que es mejor también, como mencionas tú, Max, usar los datos de tu celular en vez del Wi-Fi. También si necesitas acceso al Internet, poner el hotspot o ahí para tener acceso al Internet en lugar de usar esos públicos. Sí, Pero, correcto. pero uno, principalmente las personas mayores, necesitaríamos lecciones de cómo navegar todos los ah, programas que tiene el teléfono celular para poder protegernos. Bueno, a ver, hay algunas cosas muy básicas que le pueden aplicar a personas que no tienen conocimiento de tecnología. Esto es lo que repasemos un poco lo que hablamos antes. No hacer clic en los enlaces que nos lleguen por mail o por mensaje de texto. No hacer clic. En su lugar, cerrar eso, abrir el navegador internet e ingresar al sitio del banco por nuestros propios medios, ¿no? Poner, no sé, bbva.com, ingreso ahí, ¿está bien? Y lo mismo con cualquier otro tipo de mensaje que podamos recibir. Parece que ya con esa práctica es importante. Después, cualquier mensaje que uno reciba diciendo su computadora está en riesgo, haga clic aquí para ganar un premio, su paquete está demorado, haga clic aquí para ver su estado. Cualquiera de esos mensajes que digan haga clic aquí, o no abrirlo jamás, porque lo que van a hacer es infectar su computadora. Lo que uno tiene que hacer es ingresar al sitio, por ejemplo, de Western Union, de UPS, de el banco que sea, ingresar por nuestros propios medios y verificarlo ahí. Segundo, nos dices instalar aplicaciones. ¿Cómo se instalan esas aplicaciones? Y también, Bueno, la mayoría de los sitios hoy en día ya nos dan la opción dice, activar segundo factor de autenticación. Cuando uno va a ingresar a un banco,
casi siempre, en algunos casos es obligatorio, o sea que aunque no quisiéramos, igual lo tenemos que hacer, pero si no, algunos es opcional. Y te dice un mensajito abajo, dice activar segundo factor de autenticación. Eso aplica para el Gmail, para el banco. Siempre configurar un segundo factor de autenticación. Esa es la clave y es el 90% de la batalla ya está ganada con el segundo factor de autenticación. Excelente, nos quedan 2 minutos, Max. En estos 2 minutos querías hablar tú algo sobre lo más importante para que dejara nuestra audiencia. Sí, lo importante de que si uno cree que fue víctima de un engaño o de un ataque de phishing o alguno de estos que estuvimos hablando antes, además de cambiar las contraseñas, lo importante es contactarse con el banco, sobre todo con el banco, ¿no? Para no tener una pérdida financiera importante, para reportar el caso, ¿no? Es decir, mira, yo recibí un correo que me decían que eran de ustedes. Sin embargo, cuando hice clic, no sé, tuvo un comportamiento sospechoso, ¿no? Entonces, el banco, eso nos protege porque el banco no solamente que va a tomar medidas, sino que además va a ver si nuestras cuentas sufrieron algún cambio y pueden tomar alguna acción a tiempo. Hay veces que cuando uno reporta, sobre todo a los bancos, inmediatamente, el banco todavía está a tiempo de reversar alguna operación. Entonces es importante hacerlo rápido. Entonces también sugieres que uno esté constantemente checando sus estados de cuentas para asegurarse que no Bueno, hay. no constantemente, pero si uno pasó por una situación de estas que nos llaman la atención, ¿no? En donde recibí un correo y dejé mis credenciales, recibí un llamado, un mensaje de texto hice algo, por ejemplo, hice clic en el link, bueno, ahí sí, hay que ir, chequear, cambiar la contraseña, digamos. Tenemos que irnos, Max. También tú mencionas que hay que denunciar a las autoridades correspondientes y finalizas que tenemos que reiniciar el modo seguro, escanear con virus y pedir asistencia técnica confiable. 30 segundos, ¿con qué nos quedamos, Max? No, yo diría que en el caso que crean que el dispositivo ya fue infectado, ¿no? Lo primero que hay que hacer ahí es reiniciarlo, prácticamente dejarlo a cero, ¿no? O sea, hacer lo que es un reinicio de fábrica y volver a instalar todo de cero. O sea, no pensar que uno lo puede limpiar. Existen muchos programas, software que dicen que limpian los virus o limpian. No todos son efectivos. Lo más efectivo es decir, listo, lo voy a resetear a fábrica y voy a instalar las aplicaciones de nuevo. Bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Max, por haber estado aquí en Radio Bilingüe. Max Paceri, responsable de seguridad de Averro. La edición de hoy se produjo en colaboración con la Cooperativa Campesina. Que pasen buen día. Muchas gracias, Max. Hasta la próxima. Un Adiós. gusto. Un gusto.